pasado 3 días te sacaban esta venda. Y si vos todavía tenías la mano quemada, quería decir que eras una bruja. Se la acusa de alta traición, de adulterio y de brujería y se la termina decapitando en la Torre de Londres. Otro punto importante dentro de esta relevancia del 8M fue la protesta que se dio en Rusia en 1917, cuando las mujeres salieron a las calles haciendo protestas y solicitando paz y pan en medio de la Primera Guerra Mundial. Hemos pasado muchas cosas en relación a un hombre y en ese sentido esto de violencia de género, violencia sexual, y aún así estamos aquí con vida animándonos a seguir viviendo, seguir teniendo experiencias. Con mi pareja creíamos que iba a ser un nene. Y cuando nos enteramos que iba a ser una nena, él se puso a llorar. Yo creí que por machismo. Y él me explicó que no era por eso, era por el peligro que implicaba simplemente ser mujer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Latitud Raíz. Mi nombre es Gabriela Verón y me encuentro con Maya Cornejo. Bienvenida, Maya. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal, Maya? Hoy traemos algo distinto, traemos un nuevo segmento en contexto al mes de la mujer. Así es, tenemos un episodio en el que vamos a hablar un poco sobre la historia y vamos a reflexionar el por qué se creó el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y bueno, vamos a dedicar estos episodios de marzo al mes de la mujer, como bien señalaste, para poder reflexionar un poco sobre todo el proceso que ha vivido la mujer durante la historia. Así es, y para entender mejor estos procesos que ha atravesado, vamos a ir introduciéndonos en la historia desde la edad antigua hasta la edad contemporánea. Empezando con la edad antigua, el rol de la mujer estaba muy limitado a servir en el hogar y como esposa y como madre a la crianza de los niños. Habían ciertas diferencias en cuanto a las regiones. Por ejemplo, en Egipto la mujer era más libre, de cierta manera, gozaba de ciertos privilegios que eran hasta descomunales, se puede decir, para la época. Tenemos el caso de Cleopatra, ¿no? Así es, Cleopatra y Nefertiti fueron dos mujeres que pudieron ejercer como faraonas. Vamos a ver que en las demás regiones la mujer no podía introducirse en la política, ni tampoco en la economía. Y en Egipto sí podía tener sus propias tierras y manejarlas, podía también ser madre y esposa, que ese era el rol principal, pero también podía acceder a estudios, podía ser doctora, podía ser escriba y también podía ser sacerdotisa. Es decir, que en la religión también ocupaba un cargo alto e importante. Si nos vamos un poquito a Esparta, ya vemos que no tiene tanto acceso a la política ni a la religión o a la economía. La mujer más bien era distinguida por su fuerza. No podían ser soldados, pero sí podían entrenar en el ejército con la finalidad de parir hijos fuertes. Esa era la finalidad de la mujer en la Edad Antigua a lo largo de todas las culturas. Vamos a ver que en Esparta ella nuevamente, como en Egipto, podía tener sus propias tierras y gestionarlas. Y en Esparta había algo muy curioso, que es que la mujer estaba algunas veces exenta de las labores domésticas. Es decir, que no estaba relegada al hogar. En cambio, en Atenas y en Roma se ve totalmente distinto, ya que la mujer sí está relegada al hogar y a la crianza de niños. Claro, en esa época no se podía votar, las mujeres no tenían No, esa oportunidad. no. Eso era solamente derecho o trabajo de los varones. En Atenas tenían la particularidad de que la mujer no podía acceder de ninguna manera a tierras. Es decir, ni siquiera heredadas de su padre o de su esposo. En el único ámbito público que podían estar las mujeres en Atenas era en el ámbito religioso. Luego viene la reforma de Pericles, que dice que
para tener la ciudadanía ateniense tenías que tener a tu mamá y a tu papá que fuesen de Atenas. Esto le da como una importancia en cuanto a la transmisión de la ciudadanía a la mujer, pero también trae consigo una supervisión a sus conductas y a su pureza. Porque tenía que ser como un ejemplo de ateniense, ya tenía que ser una figura como más señorial. Se la supervisa más a la mujer para que sea más correcta. ¿Más correcta en qué sentido? En cualquier sentido. Recordemos que la mujer en Atenas y en Roma, que ahora voy a hablar un poquito de eso, no era igual que en Esparta y en Egipto, porque en estos dos lugares, en estas dos polis, la mujer estaba a tutela de su papá o de su marido. Ella no podía hacer algo sin la supervisión o aprobación de su papá o su marido. En Roma, la mujer ya sí puede acceder a tierras, pero solamente si son heredadas. Y en Roma hay una particularidad de que solo algunas, no todas, niñas ricas podían acceder a un estudio similar al que recibían los varones, pero no igual, porque se reemplazaban materias como matemáticas y demás por labores domésticas, como coser, bordar, tocar algún instrumento y demás. Como Se las las tareas reemplazaba. del hogar. Claro, se las reemplazaba por el hecho de ser mujer. Se veía que era medio inútil que una mujer aprendiera, por ejemplo, de política porque no iba a ejercer. Claro, porque en esa época no se la permitía. Exactamente. Luego cae el Imperio Romano, la parte occidental, y empieza la Edad Media, que es, creo yo, un poco peor en cierta manera, porque ya no está Esparta y Egipto, sino que vienen otras condiciones más estrictas en cuanto a la mujer. Vamos a empezar diciendo que la iglesia se expandió muchísimo en la edad o época medieval. Carlomagno conquistó gran parte de Europa en la primera parte de su reinado por medio de expediciones militares. Conquista muchos pueblos o comunidades, entre estos los lombardos y los sajones. Esta conquista venía también, aparte de un nuevo líder impuesto, a la conversión de la fe católica, muchas veces de manera forzosa. Luego de Carlomagno, un tiempo después, vienen las cruzadas, que ayudan a que la iglesia se expanda, pero esta vez del lado oriental. Como resultado, se afianza mucho más la figura del Papa como líder. Este periodo de la historia se caracteriza por 4 cosas. El sistema feudal, la división de reinos religiosos como líderes, religiosos católicos como líderes, la influencia religiosa y el teocentrismo. Recordemos que en la Edad Antigua generalmente tenían muchos dioses. Por ejemplo, Zeus, Poseidón, Artemisa, en los que en Atenas, por ejemplo, participaban las mujeres. Recordemos que las mujeres al único ámbito social que podían acceder era al religioso. En la Edad Media, la mujer nuevamente está relegada a la tutela de una figura masculina, pero ahora se agrega también la tutela religiosa. Es decir, que impone nuevas reglas de cómo la mujer debe ser y se debe comportar. Y tiene un peso más en ella. Sí, totalmente. Le imponen 2 figuras a la mujer, que es la de heredera del pecado, como Eva, o una figura redentora como la Virgen María, que era inalcanzable, o sea, moralmente inalcanzable. Entonces casi siempre se las veía como herederas de Eva, pecadoras. Esto primero que las condicionaba y luego las deshumanizaba también. Claro, consigo llevaban la culpa. La culpa. Sí. Entonces esto logra sumisión, se relega a la mujer al hogar y a la maternidad. Y ya, eso es todo lo que puede hacer la mujer en esta época. Aunque desempeñaron también papeles muy importantes, por ejemplo, el de negocios,
porque más adelante voy a explicar, viene la peste negra y los que salían a comerciar generalmente era el esposo. Cuando se empiezan a contagiar y a morirse, estos negocios quedan a manos de las mujeres, que resultan ser muy buenas comerciantes, a pesar de no entender mucho de esto, porque ellas, recordemos, estaban nada más relegadas al hogar y a la crianza. eh, Demuestran ser muy buenas negociantes y administradoras de esto. Claro, en ese sentido es como que vuelven a adquirir un rol de humanidad, si se podría decir, porque al deshumanizarse, al solo verlas como personas dedicadas al hogar y a la familia, como que no podían ser explotadas otras habilidades que en situaciones necesarias para Ujú. seguir sosteniendo a la familia adquieren habilidades que terminan siendo buenas. Recordemos que igual en antigua Roma solamente podían heredar tierras o negocios de su padre muerto o su esposo muertos también. Acá pasa lo mismo. La mujer no es que podía ir y comprarse una tierra, era heredada o regalada, pero era muy difícil que le regalaran una tierra a su esposa. Claro, porque en algún punto también no tenía la economía o la libertad económica para hacerlo. Exactamente. O sea, tampoco se daba en la situación para que ella Ujú. pueda decidir comprar la tierra, porque no tenía Exactamente, dinero. sí, sí. También podían ser campesinas. Las que eran campesinas tenían que ser campesinas, trabajar igual que un hombre en los campos y además llegar a casa y cumplir con las labores domésticas y la crianza de sus hijos. Si no querías esta vida, también podías optar por ser monja. Las que eran monjas podían estudiar, obviamente dentro de los conventos, no es que iban a una escuela, pero recibían una educación. Si eran una chica normal y elegían no ser monjas, tenías dos factores negativos. Primero, que el matrimonio no era consensuado, te casaban con el que tu papá elegía y generalmente eran menores las niñas que casaban, a veces con ancianos. Eso sigue pasando igualmente en Medio Oriente y en la India, en parte de la India, eso sigue pasando. Lo de niñas casadas con señores mayores es tristísimo que haya pasado tanto tiempo y en ciertos lugares del mundo aún parezca que es la época medieval. Claro, y eso como que choca a este lado occidental, ver cómo ha habido ciertos avances Ujú. en muchas cosas que como mujeres hemos logrado y ahora en este sentido ver que se continúa en esa época poniendo en situación muy delicada a las niñas. Prácticamente eso es violación. Había otro factor negativo, como dije, primero era el matrimonio y segundo dije que las monjitas sí podían estudiar en los conventos y una, a ver, un estudio basado en religión y demás, pero recibían un estudio. Aquellas que elegían no ser monjitas, primero que las casaban con cualquiera, con el que viniera o con el que les convenía a los padres, y segundo que tenían el acceso a escuelas catedráticas prohibido. No podían estudiar. Es decir, que te quedabas en tu casita cuidando a tus hijos, los hijos de ese señor con el que te casaban. Ya dije que era una época medieval y feudal. Nos vamos a centrar en los siglos XV, XVI y XVII. La gente, al ser todo feudal, el mecanismo era vivís de lo que cultivás, cosechás y de tus animales. También hay que resaltar que Europa principalmente estaba pasando por el medio de una pequeña edad de hielo. ¿Esto qué quiere decir? Que hacía mucho frío, llovía mucho, casi no había sol. Si nos adentramos en una aldea, vamos a ver que son muy chiquititas, lugares muy sucios y escondidísimos. O sea, están lejos de todo. El clima más las condiciones de suciedad hacía que la calidad de vida fuese muy baja, al igual que los alimentos. ¿Por qué? Está lloviendo todo el tiempo, hay barro por todos lados, está sucio, hay humedad. Lo poco que plantás, si sale, es de mala calidad.
y se te puede llegar a contaminar con algún hongo o con suciedad. Si la gente come esto, se enferma. Y era muy fácil enfermarse por las condiciones de vida que tenía la gente. Y si los animales comen esto, o sea, esta fruta, verdura o heno que está contaminado porque los lugares de almacenamiento eran graneros, pero la humedad alcanzaba a todas partes, También se moría. se morían o se enfermaban. Y si se enfermaban no lo podías ni vender ni comer. Entonces la gente tenía mucha hambre. Entonces los aldeanos hacían dos cosas. Primero era proteger o tratar de trabajar lo mejor que se pudiera su tierra para cosechar algo y tener algo de comida para ellos y para sus animales. Y lo segundo era ir a la iglesia para protegerse ¿Protegerse de qué? de las brujas. A principios de la Edad Moderna, la iglesia enfrenta dos grandes crisis. La primera es el cisma de Occidente. Tres figuras, tres hombres, se proclaman papa a la misma vez. Entonces esto hace que la iglesia pierda mucha credibilidad y fieles. Luego sacan el concilio de Constanza y se logra solucionar este problema unificando nuevamente la figura del papa. Pero viene la peste negra y la gente empieza a dejar de creer en la iglesia porque rezaban, eran fieles, iban a misa, cumplían, igualmente se enfermaban y se morían. Entonces empieza a perder nuevamente credibilidad. La iglesia lo resuelve de la siguiente manera. Dice que la gente se enferma porque dudan de Dios y su fe no es suficiente. Entonces Dios les mandó la peste negra como castigo. Esto da como resultado un fervor religioso extremo y allí surgen, por ejemplo, los flagelantes, que era gente que se autoflagelaba en público para purgar sus pecados. Imagínate, te flagelas, te abrís una herida, la suciedad, la humedad, más la peste andando por ahí, la gente se le infectaba y no habían doctores como ahora ni antibióticos. Como esto no resulta tampoco, empieza a haber un caos sumado al fervor religioso este extremo, da como resultado que empiecen a hacer una persecución a las brujas, porque a ver si todo esto no resulta, si somos muy devotos y buenos, confiamos en Dios y demás, es porque alguien nos hechizó. Esto no resulta. Entonces es algo externo, algo del demonio, alguien nos hechizó. Claro, y Bien, ahí como que cobra más peso las brujas y terminan haciendo, creando ideas que terminan lastimando a personas que no tienen. personas que no tienen nada que ver con esto. A ver, la peste negra se había propagado por Claro, la pulga que tenían las ratas. claro, y es ahí como que da para pensar lo peligroso que es cuando dejas de tener pensamiento crítico y analítico y solo te basas en lo que es una religión y en Ujú. lo que te dice otro que sucede, que prácticamente fue como una manipulación. Es como que, bueno, ustedes que no están creyendo en nosotros, Es porque son es malos. porque son malos y por eso viene el castigo. Claro. Antes de iniciar con lo que es la casa de brujas, cómo comenzó, cómo se promulgó todo esto, quiero que vos me definas qué es para vos una bruja. Una persona que sabe de rituales, de, no sé, sustancias que pueden hacer que las cosas cambien. Y culturalmente, ¿cuál es lo que entendemos generalmente si te dicen, oh, y va a venir una bruja a buscarte? ¿Qué es lo que entendemos culturalmente? Bueno, creo que actualmente es como que tenemos ciertas cosas, creencias, como, no sé, ponte tu calzón al revés para que no te embrujen, o ponte la ropa al revés, no sé, cosas de esa categoría porque te pueden embrujar y O el mejor mal no de creas, ojo. no creas en las brujas, eso es peor y no sé qué. Entonces, Sí. como que aún, o el tema de los gatos negros. Sí, continúa siendo quizás no un tabú tan fuerte como en aquella época, pero sí continúa como en cierto grado Ujú. presente. Pero no siempre fue así, porque retrocediendo un poco, no tenemos que olvidar que la iglesia había conquistado pueblos
que ya traían su cultura y sus creencias. En estas culturas existían mujeres que eran consejeras, curanderas y conocedoras de la naturaleza. Curanderas no es que, a ver, ay, así relacionada al demonio ni nada, no, nada que ver. Curanderas era porque curaban y conocían la naturaleza, es decir, medicina herbal, ciclos lunares o la medicina empírica que hasta ahora se usa. ¿Qué es la medicina empírica? Es que te diagnostiquen, depende a lo que los doctores ven, a los síntomas que vos tenés o presentas. Eso es la medicina empírica. La iglesia esto lo veía mal porque, a ver, tenés poderes que van más allá de Dios o que Dios no aprueba, chau, listo, sos bruja. ¿Por qué? Porque estás relacionada con el diablo. Claro, como que en esa época también hubo cierto tema con la investigación con el cuerpo humano, como que estaba prohibido también Sí, estudiarlo y bueno, hubo ciertas personas que fueron en contra de todo ello y lograron saber qué era lo que teníamos dentro, en el cuerpo, en el ujú, cerebro y demás, ¿no? así es. Así de fuerte fue esa época donde la iglesia se impuso. Sí, totalmente. Era un auge de descubrimiento o de investigación y de repente la iglesia empieza a condenar todo esto. Eh, la figura es esta de las mujeres sabias. Si vemos, por ejemplo, cómo entrenar a tu dragón, viste que en la película hay No, una viejita. ¿No has visto cómo entrenar a tu dragón? no, por ahora no. Ok. Bueno, si vemos la película Cómo entrenar a tu dragón, hay una viejita que es la sabia del pueblo, que es la que decide y demás, que tiene intuición, cura y demás. Bueno, esa figura que la tenían casi todos los pueblos antes de ser conquistados por la religión católica, esa figura se llamaba Whis, que quiere decir mujer sabia, mujer que cura o mujer que sana. Viene del inglés antiguo o del sánscrito, que es una lengua hindú más refinada porque es referida a los dioses. Quiere decir mujer que sana, mujer que cura, mujer sabia. Con la llegada de esta religión, del cristianismo, más el paso del tiempo, esta palabra se deformó y se terminó transformando en witch, que hoy en día es bruja. Pero se refería a eso, a la mujer que cura, mujer que sabe. No, mira, Hay un papa particular que es Gregorio IX, que es el que condena y empieza como a mover todo esto de la casa de brujas. Primero saca una bula papal que dice que condena el luciferismo y aprueba una cruzada en contra de esta herejía. Él aprueba que la gente luche contra esta herejía. El Papa era, recordemos, la figura de liderazgo más copada de la historia. Y el mismo Papa, para combatir la herejía, lo que hace es consolidar la Santa Inquisición. No sé si sabes lo que es la Santa Inquisición. donde se mataban las brujas. Ujú. Era un tribunal de santo oficio, es decir, gente de la iglesia, curas, obispos y No, demás, santa. que se dedicaban a unificar la fe católica. Por medio de la Santa Inquisición, ellos controlaban y conservaban la fe. Ujú. Esa era la finalidad. Después de toda esta movida también sale El Martillo de las Brujas, por ejemplo, que es el manual más famoso donde te dice cómo identificar una bruja, cómo torturarla y cómo terminar con ella. La Casa de Bruja dura 3 siglos, el 15, el 16 y el 17, aunque se concentró más a finales del siglo XVI. Es decir, que esto pertenece no a la Edad Media, sino a la Edad moderna, más bien. Para que te condenaran de bruja tenían que tener pruebas. ¿Cuáles eran esas pruebas? Tenías que pasar, habían pruebas de agua, de fuego y de viento. ¿Cuáles eran del agua? En las del agua, por ejemplo, había un caldero con agua hirviendo y echaban un anillo ahí adentro. Vos tenías que meter la mano y buscar
Y no tenías que sacar la mano hasta que lo agarraras. Luego de esto, te vendaban la mano y te mandaban a tu casa. Obviamente vigilada. O te encerraban. Y te Ok. estaban vigilando para que no te pusieras ungüentos ni nada. Porque eras una bruja, te lo podías hechizar y sanártelo. ¿Ok? Pasado 3 días, te sacaban esta venda. Y si vos todavía tenías la mano herida, quemada, quería decir que eras una bruja. Porque Dios no había reconocido que eras buena, había reconocido tu pecado y por eso eras una bruja. Ok, o sea, si aplicamos No te eso quiso sanar ahora, Dios. No te quiso sanar Dios y por eso sos una bruja. Porque seríamos Dios brujas reconoció. Exactamente, todo el mundo sería bruja, todo. y brujos. Sí. Después habían las pruebas del viento que iban a un acantilado. Abajo siempre, abajo casi siempre había mar, agua. Y agarraban y la tiraban a la mujer. Si volaba, es por... si volaba, es porque era bruja. Y si no volaba, es porque era una mujer inocente. Pero bueno, ya está, sabes que es inocente y Se murió. ya está. Sí, se cayó por el riego, Dios, pero qué te quedabas horror. con la tranquilidad de que enterrabas a alguien que no era una bruja. O Des- sea, era perder y perder. Exactamente. Después habían torturas. Entre las más bárbaras está la de la rueda, la pera y el potro. Pero ¿y cuál era la prueba de fuego? Entre las torturas también del fuego había una, porque decía que las brujas salían en la noche, se convertían en animales, de ahí la persecución a los gatos negros, los cuervos negros, siempre animales oscuros porque ellas pertenecían a las tinieblas. Y en la noche agarraban y salían al bosque, se desnudaban y tenían relaciones con el demonio. Para que no tuviera más relaciones con el demonio, la sentaban en un banquito caliente. O sea, no caliente así como un banquito, sino un banco de hierro que estaba generalmente al rojo vivo, para que no tuviera más relaciones con el demonio. Pero a la vez, por ejemplo, si una mujer no podía quedarse embarazada, era señal casi segura de que era bruja. Además de no poder tener hijos, te tildaban de bruja y te torturaban. Y te quemaban, claro. Dios, qué horror. Sí. Lo que vimos eran pruebas, no eran torturas. Está la tortura del potro, de la pera, por ejemplo, y de la rueda. Una peor que otra. No sé si explicarlas porque son muy feas. Eh, por ejemplo, voy a explicar la que es más tranqui, que es la de la pera, que era eh, un objeto con esta forma que se introducía por un orificio y le iban preguntando si era bruja y a medida que iba diciendo, no, no soy bruja, se expandía. Sos bruja, se expandía, se expandía, se expandía y se expandía. Esto generaba que la reventaran por dentro, porque llegaba a ver, primero que duele, segundo que puede desgarrar tejidos. Esa era una de las pruebas, o de las torturas, mejor dicho. Esa era una de las torturas. Estoy indignada, ¿eh? Demasiado sufrimiento por ser mujer. Sí, luego estaba, por ejemplo, la tortura de la rueda, que agarraban, quebraban todos tus huesos, todos, tuc, 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 y te ataban toda quebrada, todos los huesos, desde los brazos hasta los pies, incluidas las costillas, y te ataban alrededor de una rueda gigante, cosa de que tus tobillos tocaran tu cabeza. Y así estabas agonizando hasta que dijeras que eras bruja. Si vos te tildaban de bruja, tenían las pruebas, te encerraban y no confesabas que eras bruja, te torturaban hasta que dijeras que sí eras bruja y te mataban. Pero si te agarraban y vos decías sí soy bruja, no te torturaban, pero sí te, te llevaban a la peor de la muerte, que era muerte en la hoguera. O sea, morías de una manera u otra. Es que es demasiado horrible. Sí, Igual habíamos hablado un poco antes sobre algunos aspectos que tal vez entre mujeres en esa época también sí. se hacían, como que, no sé, que si es muy linda, que si tiene un lunar o que si Sí. tiene pecas, El como hecho de que ser diferente eran malo. pruebas
malísimo. Sí, el hecho de ser distinta, por ejemplo, pelirroja o con los ojos azules y demás, eran pruebas para que te torturaban, para que te Te torturan. torturaran Ujú. hasta que dijeras que eras bruja o de que eras bruja. Ponele, si no tenían pruebas suficientes, esperaban a que algo malo pasara en el pueblo, que seguramente iba a pasar tarde o temprano por las condiciones pésimas en las que vivían, para condenarte. Si tenías lunares, podías ser bruja. Si tenías alguna mancha de nacimiento, podías ser bruja. Y ahí, en eso hay un espacio en negro, un espacio en blanco, porque podías llegar a salvarte si tenías una mancha de nacimiento con una de las pruebas. Decían que eran manchas que el demonio te marcaba, porque era su sierva, y eran manchas que por dentro estaban vacías. Entonces, si te pinchaban y te salía sangre, eras inocente. Si te pinchaba y no sangraba, es que eras una bruja, porque por dentro estaba vacío. La marca del diablo está vacía. Ahí puede que te salvaras, pero, o sea, ya era, Imagínate vivir en esa época. sí, era horrible. A veces se usó también mucho cuando una mujer era correspondida por alguien querían casarse con ella y ella decía que no. Entonces, generalmente se complotaban con sus amigos, los hombres, iban al santo, iban a la Santa Inquisición y decían, che, esta es bruja, la capturaban, la torturaban y finalmente terminaban con ella. Y mira qué importancia ver todo el recorrido, toda la historia para entender un poco cómo impacta ahora y bueno, vamos a ver más adelante toda la Sí. consecuencia, porque obviamente O ha si habido una vivías sola, época, por ejemplo, si eras una señora viuda y vivías sola, eras bruja seguro. porque ha habido una época, me dices, de 3 siglos que se Sí, mantuvo sí, esto. sí, Hablamos de siglos, ni siquiera años, siglos. sí, sí. Todo 300 eso, años, todo así. eso hace o crea secuelas a nivel de generación y generación. Estas torturas no solo llegaban a la baja sociedad, porque yo anteriormente me había situado en una aldea pobre, aislada y demás. Esto también llegaba a cualquier mujer. Por ejemplo, hay un rey que es Enrique VIII, casado con Catalina de Aragón, que tenía muchísimas amantes, que él quería tener un heredero hombre. Entre esas amantes estaba María Bolena. María Bolena venía de una familia muy ambiciosa, que querían, o sea, lo que hacían era usar a sus hijas para conseguir más tierras, más títulos y demás. María Bolena tenía una hermana que había estudiado en Francia y luego traen a la corte de Inglaterra para que sea compañía de Catalina de Aragón. Su nombre es Ana Bolena, que en el diccionario, si buscas todo junto a Ana Bolena, aparece sinónimo de mujer entrometida. Como Ana Bolena había estado estudiando un tiempo en Francia, había absorbido cultura renacentista y con ella también un poco más de sofisticación que la corte inglesa. Entonces, cuando llega Ana Bolena, llama mucho la atención del rey Carlos y se empieza a obsesionar con ella. Le empieza a mandar cartas y demás todo el tiempo, pero a Ana Bolena no le da mucha bolilla, o sea, no le da bola porque ella no quería ser una amante más. Ella quería la corona, quería ocupar el cargo de Catalina de Aragón. Entonces, lo que hace el rey Enrique es ir con el papa y decirle, mira, mi esposa no me da un hijo varón, no tengo heredero para la corona, quiero separarme. Y el papa le dice, no, no podés. Entonces Enrique toma cartas en el asunto y dice así, bueno, entonces voy a fundar otra iglesia. Y funda la iglesia anglicana, donde la figura de liderazgo ya no es el papa, sino que es el rey, o sea, es el mismo. Se separa de Catalina y se casa con Ana Bolena. Pasado un tiempo, Ana Bolena se embaraza y tiene una hija. Entonces el rey otra vez se frustra y empieza a perder mucho el interés en Ana Bolena. El rey Enrique empieza a fijarse ya en otra mujer que es Juana Seymour, una dama de compañía que había tenido Catalina y había pasado a Ana Bolena. Y quiere sacarse a Ana Bolena de encima para volver a
casarse, pero sin tanto escándalo político. Ana Bolena no era querida tampoco por la corte porque era una reina consorte, no era como Catalina de Aragón, que era una princesa y se había casado con un rey para unificar tierras y demás. Ella era una reina consorte, es decir, que era de la clase de la plebe y se había casado con el rey. Entonces, bueno, la corte empieza a rumorear, empieza a hacer un rumor de que Ana Bolena tenía deformidades, como por ejemplo un dedo de más en el pie y tenía una marca en el cuello. Recordemos que las marcas de nacimiento o manchas eran marcas del demonio. Entonces se empieza a decir que es una bruja y que el rey Enrique había caído tan rendido a sus pies porque ella lo había hechizado. Se la acusa de alta traición, de adulterio y de brujería y se la termina decapitando en la Torre de Londres. O sea, no importaba el estatus social, eso No, aplicaba para todas. cualquier mujer que estorbara o fuese como descomunal, O diferente. diferente, no quisiese ser sometida y se saliese del estándar un poco, era bruja. Chao, así de fácil. Ana Bolena fue la primer reina de Inglaterra en ser ejecutada. A finales de la Edad Moderna, ya el rol de la mujer había cambiado un poco, ya que empieza a manufacturar por sí misma mediante trabajos artesanales, por ejemplo, la costura y demás, confeccionaban, hacían trajes, pero esto se industrializa ya que llegan masivamente las máquinas y hace que el trabajo manual, artesanal que ejercía la mujer, ahora se elabore en cantidad. Genera mucho más puestos de trabajo, pero con condiciones desfavorables para quienes trabajan. Esto provoca muchas protestas y revueltas, abriéndole paso a la edad contemporánea que marca el rol de la mujer relegada en el hogar a una marcada participación política, laboral y pública. En este sentido, damos inicio a poder entender por qué es importante el 8M internacionalmente, ya que va relacionado con lo que terminas de decir, Gaby, esto de la etapa de la industrialización que se da mayormente en países como Estados Unidos, Alemania, Rusia, el Reino Inglaterra Unido. también. Ujú. Es así que en este punto, las mujeres trabajadoras, se dan cuenta de las condiciones laborales desfavorables que tenían para ellas, situaciones peligrosas en las que trabajaban y que consigo traían enfermedades e incluso hasta muerte. Entonces, en 1908 a 1909, las mujeres trabajadoras realizan protestas. Estas protestas con el propósito de mejorar sus condiciones laborales, ya que ellas trabajaban entre 14, 16 horas, además de tener sueldos muy reducidos, incluso por debajo del sueldo que tenía el hombre. En realidad, esa era una de las situaciones que también habían propiciado esta lucha contra esta situación que ellas vivían. Estas protestas resultaron como el primer movimiento de la lucha en favor de los derechos de las mujeres a nivel internacional. Ujú. Hasta hoy en día se puede ver eso, ¿eh? De que a veces la mujer tiene un salario más bajo que el hombre por el mismo trabajo. Es verdad, aún continúan esas desigualdades, pero también es parte de un cierto avance que se ha ido dando en la historia, que más adelante lo vamos a hablar. Otro punto crucial que fue parte importante para que se considerara como relevante el Día Internacional de la Mujer, el 8M, fue la participación más explícita de una activista que se llama Clara Zetkin, quien dijo formalmente en una conferencia internacional de mujeres trabajadoras, colocar el 8M como una fecha importante, una fecha en la cual las mujeres puedan reflexionar sobre sus derechos, sobre las luchas y conseguir más avances para ellas.
Otro punto importante dentro de esta relevancia del 8M fue la protesta que se dio en Rusia en 1917, cuando las mujeres salieron a las calles haciendo protestas y solicitando paz y pan en medio de la Primera Guerra Mundial. A este evento se acoplaron otros sectores sociales con huelgas, con protestas, y los soldados rusos no los reprimieron. No reprimieron estas manifestaciones e hicieron que la situación política, la monarquía, se quede más debilitada y haga que el zar Nicolás II termine renunciando. Es así que también es algo importante, porque esta movilización pequeña de mujeres en protesta hizo que en algún punto influyera para que se diera la Revolución Rusa. Claro, ellas fueron las que empezaron toda esta revolución. Luego se agregaron o se fueron sumando otros convenios, otros grupos sociales, ¿no? Pero las que dieron el puntapié inicial fueron ellas. Y bueno, en 1974 la ONU termina declarando el Día Internacional de la Mujer, para que así ese día se pueda no celebrar de forma romántica, sino más al contrario, sea un día de reflexión respecto a toda la historia que vivió la mujer, los derechos que se han ido adquiriendo, y bueno, se reflexione sobre los avances y los desafíos que aún tenemos por delante. Entonces creo que esta pequeña introducción ha sido importante para que ustedes reconozcan que esta fecha no es un día meramente romántica para felicitar a la mujer, como es el Día de la Madre o son otras fechas, sino más al contrario, es un día de reflexión de toda la lucha que tuvo que tener y hacer la mujer para llegar hasta donde nosotras estamos, que podemos estudiar, podemos votar, y bueno, vamos a hablar también de los avances históricos, los avances que hemos tenido. Y dentro de esos avances que se ha logrado está muy inmerso los derechos políticos. Es decir, que la mujer llegó a un punto de la historia en el que se le dio el derecho a votar, derecho a participar en parlamentos, en el gobierno, a ocupar espacios políticos. Esto va muy ligado con el movimiento sufragista. Por otro punto, también se tuvo acceso a la educación y esto es algo crucial, porque antes, como habíamos visto en la historia, no podías aprender más de lo que te daban, y por eso eras considerada inferior, porque no sabías. No podías, no sé, comentar cosas políticas. Porque no sabías del tema. Es como, no, vos no entendés. Pero es porque nunca les dieron la oportunidad de aprenderlo. Exacto. Y bueno, en este punto, ahora la mujer se ve un mayor porcentaje en la mayoría de los países, pues se ve un porcentaje de mujeres que están en la universidad y que acceden a carreras que antes estaban siendo carreras masculinizadas. Estas carreras eran consideradas aptas para solo hombres, como ingeniería, ciencias y tecnología, medicina en el aspecto de cirugía, liderazgo empresarial, política. Y bueno, hoy en día estos espacios, estas carreras están ocupadas por las mujeres también. Claro. Y bueno, para que se llegue a este resultado fueron importantes tres procesos sociales que sucedieron de forma paralela, lo que hicieron que esto se dé de manera gradual en el contexto social. Uno de ellos son los movimientos sociales que seguían haciéndose en paralelo con como lo que hoy en día conocemos el feminismo. Una de las pioneras de esto fue Mary Wollstonecraft, quien argumentaba que las mujeres parecían menos capaces, pero menos capaces que los hombres porque no recibían la misma educación, no porque fuesen inferiores. Otro aspecto importante para que se diera este acceso a la educación fue que la mayoría de los países empezaron a implementar sistemas de educaciones públicas, lo que hizo que las mujeres, tanto niñas y mujeres, puedan acceder a
a la escuela, a la universidad y poder tener el ejercicio de la profesión. Por otra parte, también hubo cambios en el aspecto social y en el aspecto económico. La Segunda Guerra Mundial hizo que muchos hombres salieran al frente de la batalla y dejaron puestos libres, puestos que fueron ocupados posteriormente por mujeres. Es decir, que se abrió una puerta por esa situación y no se ha cerrado hasta el día de hoy. ¿Qué pensás de aquellos que nos saludan o no celebran el día del 8M, que te dicen feliz día de la mujer y demás? Yo creo que en algún punto, o sea, vale sí el reconocimiento, vale la celebración y capaz esos mensajes si es desde un lugar de conocimiento como el que ahora hemos hecho, como que sepan realmente lo que es ser mujer, porque creo yo es más un día de reconocimiento a la mujer, Ujú. en este caso, no sé, de nosotras por estar vivas hasta esta época, Ujú. porque como ser mujer no es nada sencillo, porque hemos pasado muchas cosas en relación a un hombre y en ese Ujú. sentido esto de violencia de género, violencia sexual, y aún así estamos aquí con vida animándonos a seguir viviendo, seguir teniendo experiencias, a tener la valentía, no sé, en mi caso, de migrar. Y Ujú. creo que debería ser una fecha, un momento de reconocimiento, De de lo abrazar, de... poderosas que somos, porque aún así con todas estas mochilas, estos dolores, estos obstáculos gigantes que se nos presentan solo por ser mujer, aún así nosotras podemos, seguir brillando. así es, y hacer brillar muchas veces a otras. Creo que si partimos de ahí también, cuando nos quedamos embarazados con mi pareja, creíamos que iba a ser un nene. Y cuando nos enteramos que iba a ser una nena, él se puso a llorar. Yo creí que por machismo, y él me explicó que no era por eso, eh, era por el peligro que implicaba simplemente ser mujer, a todo lo que iba a tener que atravesar ella, todo lo que iba a tener que sufrir y realmente pensarlo desde mi punto no me da miedo porque sé que yo voy a poder, pero pensar en que ella pase por eso, a mí particularmente, eh, me, me da muchísimo miedo, porque sé que yo voy a poder estar bien, yo voy a poder levantarme como ya lo he hecho a lo largo de mi vida, pero no me gustaría en absoluto que le pase ni la mitad ni lo más mínimo a ella. Y me pongo también en el lugar de mi mamá y qué difícil es ser mamá y ver que hieren a tu hija. Y eso es algo, una moneda corriente que tenemos nosotros por nada más que ser mujer. Y, Entonces, apoyar nuestra lucha, respetarnos, que es muy fácil respetar a otra persona, es muy importante. Y no solamente educar a las niñas de que se cuiden, de que no usen ropa así o de que esto que lo otro, sino también educar al varón, que no agreda, que cuide, que respete. solo por ser un ser humano. Sí, Y exactamente. creo que ahí tiene mucho sentido estas movilizaciones que existen en Latinoamérica para que de alguna u otra manera se cree conciencia de lo que es esta lucha. Así es. Creo que un punto es muy importante esto de la sororidad. Sí, Y bueno, con nosotros, con este episodio, creo que hemos tratado de alguna forma crear conciencia de todas las dificultades y todo lo que hemos ido viviendo por los años, por las etapas de la historia hasta hoy en día, que
que seguimos con todo esto, ¿no? Ujú. Así es. En el trabajo anterior en el que estaba, trabajar con niñas, niños y adolescentes que Ujú. habían vivido violencia sexual por sus padres, por hermanos, por tíos, como que te genera repudio. Totalmente. Y bueno, en algún punto creo que lo que habíamos dicho hace rato nos ayuda mucho a apoyarnos en mujeres. No generemos esta rivalidad entre hombre y mujer, sino Obviamente. más al contrario, creemos valores que hagan que estas cosas dejen de pasar, de que la mujer deje de ser objeto sexual para, para complacer deseos animales. Mm. Seamos más humanos. Con esta reflexión hemos llegado ya al fin de nuestro episodio. Espero les haya gustado y gracias por acompañarnos. Si te gustó nuestro contenido, podés seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook, darle me gusta, compartir y comentar si quieres también. Un beso grande y nos vemos el próximo episodio.